La Iglesia Católica es una de las instituciones más influyentes y con más historia en el mundo occidental. Hoy en día, más de 1.000 millones de personas siguen esta fe, que tiene raíces que se remontan a casi 2000 años. Su origen está ligado directamente al cristianismo, por lo que es imposible separar su historia de la de Jesús de Nazaret. Según la tradición, Jesús fundó la Iglesia y el Papa es considerado su sucesor, siguiendo la línea de Pedro, uno de sus apóstoles. Bienvenidos a Camino Divino. En este recorrido vamos a explorar algunos datos interesantes sobre cómo surgió el catolicismo. Comenzaremos hablando de Jesús de Nazaret, la figura central del cristianismo. Luego veremos cómo nació esta nueva fe y finalmente cómo evolucionó hasta convertirse en la Iglesia Católica tal como la conocemos hoy. Número 1. Jesús de Nazaret y el inicio del cristianismo. Según los historiadores, Jesús nació en Belén, en la región de Judea, entre los años 6 y 4 a.C., en tiempos del rey Herodes y el emperador romano Augusto. Para los creyentes, Jesús es la encarnación de Dios, concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Su papel es central en la fe cristiana, ya que es visto como la segunda persona de la Santísima Trinidad. El Evangelio de San Juan lo describe como el Hijo Eterno de Dios, pero el catolicismo también resalta su doble naturaleza, 100% divina y 100% humana. Jesús es el modelo de virtud y piedad que todo cristiano busca seguir. Además, se le atribuye la fundación de la Iglesia Católica, basada en el amor a Dios y al prójimo. Su vida, su mensaje y su resurrección son los pilares sobre los que se construyó esta fe. Número 2. El bautismo de Jesús y el inicio de su misión. El bautismo de Jesús por Juan el Bautista, ocurrido alrededor del año 28 después de Cristo, es un evento de profunda relevancia que marca el inicio de su ministerio público. Este acto narrado en los Evangelios tiene múltiples dimensiones que enriquecen su significado teológico y simbólico. En primer lugar, el bautismo de Jesús puede parecer sorprendente, ya que el bautismo de Juan era un rito de arrepentimiento para el perdón de los pecados, y Jesús, según la doctrina cristiana, era sin pecado. Sin embargo, al someterse a este rito, Jesús se identifica plenamente con la humanidad pecadora, mostrando su humildad y disposición a cargar con las debilidades humanas. Este acto simboliza su solidaridad con la condición humana y su compromiso con la misión redentora. Durante el evento se relata que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y una voz del cielo declaró: «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia». Esta escena revela la relación íntima entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y confirma la identidad divina de Jesús como el Hijo de Dios. Número 3. Los 12 apóstoles y los cimientos de la Iglesia. Para difundir su mensaje, Jesús eligió a 12 apóstoles, todos judíos con quienes sentó las bases de su Iglesia. Este grupo representaba las 12 tribus de Israel y estaba compuesto por personas de distintas ocupaciones, como pescadores y campesinos. Jesús recorrió diferentes regiones, como Palestina y Galilea, llevando su mensaje de amor y salvación. Su entrada triunfal en Jerusalén marcó el punto culminante de su misión. Sin embargo, su creciente popularidad generó tensiones con las autoridades romanas, que lo vieron como una amenaza política y religiosa. Esto llevó a su condena y crucifixión. Número 4. Pedro y el inicio del liderazgo en la Iglesia. Pedro es una de las figuras más importantes en la historia del cristianismo, y su liderazgo dentro de la Iglesia comenzó con un momento clave, cuando reconoció a Jesús como el Mesías. En el Evangelio de Mateo, Jesús le dice: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia». Para los católicos esta frase no es cualquier cosa, ya que ven en ella la confirmación de que Pedro fue el elegido por Jesús para liderar a sus seguidores y convertirse en el primer papa. El nombre Pedro viene del griego Petros, que significa piedra o roca, y ese juego de palabras deja claro que Jesús estaba confiándole a Pedro la base de la comunidad cristiana. Por eso la Iglesia Católica considera que la autoridad del Papa viene directamente de Pedro, a través de una línea de sucesión que se ha mantenido hasta hoy. Número 5. La resurrección y el comienzo del cristianismo. El cristianismo como religión comenzó realmente después de la resurrección de Jesús. Sus seguidores difundieron la noticia por todo el Imperio Romano, atrayendo tanto a creyentes como a escépticos. Número 6. El cristianismo y su relación con el judaísmo. En sus inicios, el cristianismo no era una religión separada, sino una corriente dentro del judaísmo. Los primeros seguidores de Jesús seguían practicando muchas tradiciones judías. Sin embargo, con el tiempo las diferencias se hicieron más evidentes, especialmente porque los judíos más ortodoxos no aceptaban a Jesús como el Mesías. La situación se complicó con el Imperio Romano, que permitía el judaísmo pero no el cristianismo. Esto llevó a la persecución de los cristianos, quienes fueron vistos como una amenaza al orden social. Número 7. La expansión del cristianismo en Antioquía. Antioquía fue un punto clave en la expansión del cristianismo, y no solo por su ubicación estratégica en la actual Turquía,
sino porque ahí sucedieron cosas que marcaron la historia de la fe. Para empezar, fue una de las primeras ciudades donde el mensaje de Jesús comenzó a llegar más allá de la comunidad judía. Hasta ese momento, la mayoría de los seguidores de Jesús eran judíos que veían su mensaje como una continuación de su propia tradición. Pero en Antioquía, algo cambió. Por primera vez, los gentiles, es decir, personas no judías, comenzaron a ser bautizados y a formar parte de la nueva comunidad cristiana. Este crecimiento no fue casualidad. Después de la persecución en Jerusalén, muchos cristianos huyeron a otras ciudades llevando consigo su fe. Número 8. La Iglesia primitiva y su evolución. Durante los primeros 3 siglos, el cristianismo pasó de ser un grupo perseguido a una religión con una identidad propia. Al inicio, las comunidades cristianas se reunían en casas privadas para orar y celebrar sus ceremonias. Con el tiempo fueron organizándose y estableciendo sus propias estructuras religiosas. Número 9. Pablo y la diferenciación del cristianismo. El apóstol Pablo fue muy importante en la expansión del cristianismo, ya que ayudó a hacerlo más accesible para quienes no eran judíos. Él promovió la idea de que la salvación no dependía de seguir las leyes judías, sino de la fe en Jesús. Número 10. El crecimiento del cristianismo en el Imperio Romano. El cristianismo creció en el Imperio Romano a pesar de la persecución constante. En sus inicios, ser cristiano significaba arriesgarse a ser arrestado o incluso ejecutado, pero eso no impidió que la fe se expandiera. Hacia finales del siglo I ya estaba presente en varias regiones del imperio, como Jerusalén, Antioquía, Roma y Alejandría. Una de las razones clave de su crecimiento fue su mensaje de esperanza y comunidad en una época llena de desigualdad y sufrimiento. A diferencia de otras religiones, el cristianismo no hacía distinciones sociales, atrayendo a esclavos, mujeres y campesinos, así como a ciudadanos romanos y soldados. Las persecuciones, lejos de frenar su expansión, fortalecieron el movimiento. Los mártires cristianos se convirtieron en símbolos de fe y valentía, lo que inspiró a más personas a unirse. A pesar de la brutalidad de emperadores como Nerón y Diocleciano, la fe cristiana siguió ganando seguidores hasta que se convirtió en una de las creencias más influyentes del imperio. Lo que comenzó como un pequeño grupo de creyentes terminó transformándose en la religión dominante de Roma, un crecimiento que ni siquiera el poder imperial pudo detener. Número 11. El Edicto de Milán y la legalización del cristianismo. En el año 313, el emperador Constantino emitió el Edicto de Milán, que garantizaba la libertad religiosa y permitía a los cristianos practicar su fe sin miedo a represalias. Esto se convirtió en un gran paso para la consolidación del cristianismo. Número 12. El Concilio de Nicea y la institucionalización del cristianismo. En el año 325, Constantino convocó el Concilio de Nicea, donde se definieron aspectos clave de la doctrina cristiana, como la naturaleza divina de Jesús. También se estableció el papel del obispo de Roma, que más tarde sería conocido como el Papa. Número 13. La fundación de la Iglesia Católica en Roma. Para el siglo IV, el cristianismo pasó de ser una fe perseguida a convertirse en la religión más influyente del Imperio Romano. Constantino fue de suma importancia en este proceso, primero con el Edicto de Milán en el 313, que permitió la libertad religiosa, y luego apoyando activamente a la Iglesia, otorgándole tierras y templos. Uno de sus actos más importantes fue la entrega del Palacio de Letrán al obispo de Roma, convirtiéndolo en la primera catedral cristiana de la ciudad y en la sede del líder de la Iglesia, quien con el tiempo sería reconocido como el Papa. Desde ese momento, la Iglesia comenzó a estructurarse de una manera más sólida, estableciendo normas y jerarquías que darían forma al catolicismo. Roma se convirtió en el centro del cristianismo en Occidente, y la Iglesia Católica pasó de ser una comunidad dispersa a una institución con poder e influencia en la sociedad. Con el paso de los siglos, la Iglesia Católica se fue consolidando y expandiendo a nuevas regiones, incluyendo América durante la conquista española. Número 14. Las divisiones dentro del cristianismo. El cristianismo ha pasado por varias divisiones a lo largo de la historia, dando origen a diferentes ramas con creencias y prácticas distintas. Una de las más importantes fue el Cisma de Oriente en 1054, que separó a la Iglesia en dos grandes grupos: la Iglesia Católica Romana, liderada por el Papa en Roma, y la Iglesia Ortodoxa, con sede en Constantinopla. Las diferencias que llevaron a esta ruptura incluían la autoridad del Papa, el idioma litúrgico, latín en Occidente y griego en Oriente, y ciertas doctrinas teológicas. Otro gran quiebre ocurrió en 1517 con la Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero en Alemania. Lutero criticó la venta de indulgencias y la autoridad papal, promoviendo la idea de que la salvación se alcanza solo por la fe. Esto llevó a la creación de las iglesias protestantes, como la luterana, calvinista y anglicana. Con el tiempo surgieron más denominaciones cristianas, pero a pesar de las diferencias, todas comparten la figura central de Jesús y los valores del Evangelio.
Hoy el cristianismo sigue siendo una de las religiones más influyentes del mundo, con más de 2.000 millones de seguidores en sus diversas tradiciones. Número 15. La supremacía de la Iglesia de Roma. La Iglesia católica se consolidó como la principal autoridad del cristianismo en Occidente, manteniendo tradiciones y doctrinas que la diferencian de otras ramas del cristianismo. Hoy en día sigue siendo una de las instituciones religiosas más influyentes del mundo, con una historia llena de cambios, desafíos y evolución. Y con esto concluimos el tema del origen del catolicismo. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte para seguir explorando juntos las grandes incógnitas de la religión. ¿Qué otro tema religioso te gustaría que analizáramos en profundidad? Déjalo en los comentarios, que aquí siempre leemos sus ideas. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue cuestionando, explorando y manteniendo la mente abierta. Nos vemos pronto.